vayamos ahora a el siguiente punto. Entonces, quedó claro con Mendeleev, ¿cierto? Lo que tenía que pasar. ¿Sí? Ya. Ahora, vayamos, vayamos ahora a ver. Entonces, ahora vayamos con los criterios actuales, ¿ya? De acuerdo al criterio actual, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo al criterio actual, los elementos químicos no se ordenan por el peso atómico. Los elementos químicos se ordenan por el número atómico, ¿ya? ¿Qué ocurre con la idea que tuvo inicialmente Mendeleev? ¿Ya? Pasa de que este señor Henry Moseley empieza a hacer pruebas con rayos X, ¿ya? Bombardeando ciertos metales con rayos X, y encuentra que las propiedades de los elementos no dependían del peso atómico, sino más bien dependían del número atómico. Entonces, él dice, bueno, desde ahora en adelante debo decir que las propiedades físicas y químicas de los elementos no son función del peso atómico, sino son función del número atómico. Entonces propone la ley periódica actual. Hasta Mendeleev, el orden siempre era por el peso atómico creciente. Y había problemas porque algunos pesos atómicos no coincidían. Y Mendeleev, como era una persona muy de renombre, él decía, no, yo no me he equivocado, se han equivocado ustedes, corrijan el peso atómico, por ahí debe estar mal. Pero no era tanto así, sino que en realidad sí había problemas con los pesos atómicos, no había una relación directa con su ubicación en el sistema periódico. Entonces, se corrigió el problema con esto, con que las propiedades de los elementos no dependían del peso atómico, sino dependían del número atómico. Henry Moseley predijo, o en todo caso propuso eso. El tema es que este señor es enviado a pelear durante la Primera Guerra Mundial y pierde la vida, ¿ya? Pero nos dejó este legado, nos dejó el legado de que las propiedades de los elementos dependen del número atómico y no dependen del peso atómico. Y esa es la ley que se mantiene hasta la actualidad para ordenar a los elementos químicos en la tabla periódica, ¿de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, hacemos el último repaso antes de ingresar a la descripción de la tabla periódica. De paso también reforzamos lo que hemos visto hasta el momento. Dobereiner, ¿qué propone? Ley de las Tiradas. triadas. Las triadas, ¿cómo se ordenan los elementos? En grupos de, 3 en 3. ¿correcto? Newlands propone la ley de las Octavas. octavas. ¿Cómo se ordenan los elementos en las octavas? En grupos de 7 7. 7 en 7, haciendo alusión a las Notas musicales. notas musicales, ¿correcto? Luego aparece Chancortoes, ya nos explicó hace un rato, ¿quién fue quien nos explicó? Nos explicó Luanita, creo, ¿no? O Kaela, no, si mal no recuerdo, que cómo era el caracol telúrico. Era como si tuvieras una lata de leche o una lata de conservas, colocas una cinta alrededor, los elementos uno detrás de otro, según su peso atómico creciente, ¿ya? Y particularmente los elementos que se encontraban en una misma línea vertical, ¿no? En una misma generatriz, tenían, además que eran parecidos, ¿ya? Guardaban una relación de tener propiedades químicas similares. Luego aparece Lothar Meyer y Lothar Meyer propone un gráfico, ¿no? En función de propiedades físicas y ordena a la mayor parte de los elementos que se habían descubierto en aquel entonces. Y también deja espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto. Luego aparece Mendeleev y Mendeleev, ¿qué es lo que hace? Propone un sistema periódico en una tabla propiamente
por primera vez introduce el concepto de grupos. ¿Qué son grupos? ¿Líneas horizontales o líneas verticales? ¿Qué son los grupos? ¿Líneas horizontales o verticales? Líneas verticales, ¿cierto? Y en esa línea vertical él va ubicando a los elementos químicos según su parecido, o sea, que se parecían químicamente entre sí, ¿ya? También introduce el concepto de periodos, que son ordenamientos horizontales de elementos químicos, horizontal, vertical, ¿ya? En el caso de los elementos químicos en el sistema de Mendeleev hubo muchas ventajas porque por primera vez hay un ordenamiento sistemático de los elementos según su peso atómico creciente. Se logran corregir pesos atómicos que habían estado mal calculados hacia aquel momento. Además, se dejó espacios vacíos para elementos que no se habían descubierto y que Mendeleev dijo, oye, búsquenlos, estos elementos existen, tienen tales propiedades. Están hasta ahí. Problemas de la tabla de Mendeleev, que por ejemplo no había una relación clara, ¿no? Una diferencia clara entre qué cosa era metal y qué cosa era un no metal. No había una relación clara entre qué cosa era metal y qué cosa era un no metal. Hasta ahí había un gran problema con Mendeleev, ¿ya? Lo otro es que había periodos que tenían muchos elementos, otros que tenían pocos elementos. Otro tema es de que habían elementos que no cumplían con el orden creciente del peso atómico, ¿sí? ¿Te acuerdas de eso? Entonces, su tabla periódica no estaba del todo bien. Hasta que este señor, ¿no? Moseley, lo que hace es reordenar a los elementos químicos, o en todo caso reformula la ley periódica, trabajando con rayos X y dice, oye, las propiedades de los elementos no son función periódica del peso atómico, sino son función periódica del número atómico, ¿ya? Por lo tanto, las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica del número atómico, ¿de acuerdo? Entonces, él propone la ley periódica moderna, la ley periódica actual, ¿de acuerdo? Él fallece porque lo envían a pelear en la Primera Guerra Mundial, pero nos dejó ese legado. Y esta es la que nosotros tenemos como la tabla periódica actual, ¿correcto? ¿Qué tiene en particular la tabla periódica actual? En la tabla periódica actual, similar a como nosotros lo tenemos acá, los elementos ya están ordenados en forma creciente del número atómico, como lo había dicho Moseley, ¿no? O sea, Moseley no diseña la tabla, por si acaso. Moseley da la ley periódica y se hace un concurso y un señor Alfred Werner propone este tipo de tabla periódica que es la que nosotros mantenemos hasta la actualidad, es la tabla periódica moderna, la tabla periódica actual, en la cual los elementos se ordenan de acuerdo al orden creciente de su número atómico. ¿Quién es el primer elemento, chicos? Hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. El segundo elemento, Helio. helio. Tercer elemento, El litio. litio. Berilio, ¿ya? Vamos todos juntos, ¿ya? Tú repite conmigo. Hidrógeno. Carbono. Conmigo el hidrógeno. Hidrógeno. Helio. Helio. El de acá. Litio. Litio. Helio. Escucho, berilio. Hasta que no los escuche todos, ¿ah? Él se llama hidrógeno. Habla. Hidrógeno. Helio. Helio. Litio. Litio. Berilio. Helio. Boro. Boro. Carbono. Carbono. ¿Cómo se llama él? Nitrógeno. Hidrógeno. Hidrógeno. El de acá. Oxígeno. Oxígeno. Flúor. Flúor. Neón. Sodio. Sodio. ¿Ya? El de acá. Magnesio. Magnesio. Lo de acá. Aluminio. Aluminio. Silicio. Silicio. Fósforo. Fósforo. Azufre. Azufre. Cloro. Cloro. Cloro y Flúor.
Argón, ¿ya? A ver, vamos nuevamente. ¿Cómo se llama él? Lo quiero escuchar. Hidrógeno. Hidrógeno, Helio. helio, Litio. litio, Litio. Berilio. Berilio. Boro. boro, Carbono. No. carbono, Nitrógeno. hidrógeno, Oxígeno. Oxígeno. Flúor. Flúor. Neón. Neón. muy bien. ¿El cómo se llama? Sodio. 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 El de acá, Magnesio. magnesio, Aluminio. aluminio, Aluminio. Silicio. silicio, Fósforo. Fósforo. fósforo, Azufre. Azufre. azufre, Cloro. Cloro. cloro, Argón. argón. Listo. Ahora sí, rapidito, rapidito. Y el último repaso. ¿Cómo se llama él? Hidrógeno. Rápido. Helio. Helio, Helio. Litio. Berilio. Helio, Boro. oro, Carbono. carbono, Nitrógeno. Oxígeno. nitrógeno, Flúor. Neón. neón, Magnesio. Aluminio. el nitrógeno, Nitrógeno. de acá, Oxígeno. oxígeno, el Flúor. flúor, neón, neón, Sodio. sodio, sodio, magnesio, Magnesio. silicio, Aluminio. aluminio, Aluminio. Silicio. silicio, Silicio. silicio, Fósforo. fósforo, fósforo, azufre, Azufre. cloro, Cloro. argón, Argón. argón. Muy bien. El de acá, bueno, ya. Hasta ahí tenemos todo, ¿cierto? Sí. Ya. Ajá. Ahora, esto es cómo ubicas tú a los elementos en la tabla periódica, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos en la tabla periódica? Para que tú puedas tener una mejor idea de la tabla periódica, ten en cuenta esto, ¿ya? Los elementos se distribuyen, ¿ya? En bloques en la tabla periódica, ¿ya? Este se llama bloque S, bloque P, bloque D y bloque F, ¿ya? Bloque S, P, D, F. S, P, D, F, ¿ya? S, ¿cuántos electrones acepta, chicos? Ese, dos, si no me equivoco. Dos electrones. P, ¿cuántos electrones? Seis. Seis. D, Eh, D, ¿cuántos acepta? 10. 10. 10. ¿Y F, cuántos acepta? 14. 14. Entonces, nuevamente, S, ¿cuántos acepta? 2. 2. P, 6. 6. D, 10. 10. Y F, 14. 14 electrones. Muy bien. Entonces, por esa razón es que tú en la tabla periódica, acá tienes 2 columnas, acá tienes 6 columnas, acá tienes 10 columnas y abajo tienes 14 columnas. ¿Ya? Cuenta si quieres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 columnas. Está relacionada con la configuración electrónica que nosotros ya hemos estudiado. El bloque S y el bloque P se llaman elementos representativos, familia A. Elementos representativos, familia A. El bloque del centro, familia B, elementos de transición. Y los elementos de abajo, transición interna, bloque F. El de acá, ¿qué cosa es? Representativo, representativo, transición y transición interna. Te escucho. ¿Qué cosa es este elemento o estos elementos? Representativo. Elementos representativos. El de acá, Elementos de transición. transición. El de acá, Elementos de transición interna. transición interna. El de acá, Elementos representativos. solamente representativo. Ya no digas elementos, solamente representativo, transición interna. ¿Ya? El de acá, ¿de qué tipo? Representativo. Lo de acá, Transición interna. transición interna. Lo de acá, Transición. transición. Lo de acá, Representativo. estos, Representativo. representativos. Entonces, a ver, los de acá, ¿de qué tipo son? Representativo. Representativos. Los de acá, Ah, transición interna. Los de acá, transición.
Transición. Los de acá, Representación. aquí, Representativos. esto, Transición interna. y los de acá, Transición. perfecto. Muy bien. Entonces, así es como tienes todos los elementos en la tabla periódica. Bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Es así como los vas a terminar ubicando. ¿Ya? Ahora, los elementos se van a ordenar por periodos y por grupos. Las líneas horizontales se llaman periodos. Las líneas verticales se llaman grupos. ¿Cuántos periodos tiene tu tabla periódica? Tu tabla periódica tiene 7 periodos, del periodo 1 al periodo número 7. ¿Ya? Tabla periódica tiene 7 periodos, del periodo 1 al periodo número 7. ¿Ya? Entonces, en el periodo los elementos no tienen por qué parecerse entre sí. ¿Ya? En los periodos los elementos no tienen por qué parecerse entre sí. Pero sí los grupos. ¿Cuántos grupos tiene tu tabla periódica? Tiene 18 grupos. ¿Ya? Desde el grupo 1 hasta el grupo 18. Los grupos se pueden representar mediante este tipo de números que se llaman números arábigos. Ojo, muy importante. ¿Ya? Si yo denoto del 1 al 18, este tipo de números se llaman números arábigos. ¿Ya? Pero también puedes nombrar desde el grupo 1A hasta el grupo 8A. O puedes nombrar desde el grupo 1B hasta el grupo 8B. Si los nombras mediante números en romanos, hay en total 16 grupos. ¿Ya? Si tú utilizas números arábigos desde el 1 al 18, hay 18 grupos. Pero si utilizas números en romano, son 16 grupos los que tú vas a ubicar en la tabla periódica. Profe, ¿y de qué va a depender eso? Bueno, del tipo de tabla periódica que tú tengas. Hay tablas periódicas que todavía colocan los números en romano y hay tablas periódicas que todavía colocan... Niño, Franco, deja. Necesito el taja. Deja. Préstame el taja. Ok. Ya. Me quedó claro que alguien tiene que dejar ahí. Listo. Entonces, mira, de acá tú tienes, si quieres nombrarlo mediante grupos en romano, primero te pregunto, ¿esta qué familia es? ¿Familia A o familia B? Te creo. ¿Qué familia es esta? Familia A. Lo de acá, familia B. Y lo de acá, familia A. Partamos nuevamente, ¿ya? Quiero asegurarme de que lo hayas comprendido. ¿Qué tipo de elementos son? ¿Representativos o de transición? Representativo. Representativo. Los de acá, Transición. transición. Los de acá, Transición. Representativo. representativos. Ya, los elementos representativos son de la familia A. O sea, este con este son de la familia A. Los elementos de transición, o sea, estos son de la familia B. ¿Ya? Entonces, familia A, familia A, familia B. ¿Ya? Esto sería el grupo 1A, número en romano. Esto sería el grupo 2A. Esto sería el grupo 3, pero ya no 3A, sino 3B, porque pertenece a la familia B. Grupo 4B, grupo 5B, grupo 6B, y así sucesivamente, grupo 7B. Pero el grupo 8B, que es este de acá, tiene 3 columnas. Ojo, muy importante, el grupo 8B tiene 3 columnas. La 8, la 9 y la 10. De ahí volvemos a empezar. Sería grupo 1B, grupo 2B, y acá sería el grupo 3, pero ya no sería 3B, sino sería 3A. Grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A de la tabla periódica. Entonces, si me dicen, de acuerdo a lo clásico, ¿cuántos grupos tiene la tabla periódica? 16 grupos, de los cuales 8 grupos son de la familia A y 8 grupos son de la familia B. Pero estos se representan mediante números en romano, ¿ya? Mediante números en romano. Si lo represento mediante números arábigos, va desde el 1 hasta el 18. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta. Entonces, vayamos nuevamente por acá, ¿ya? ¿Cuántos periodos, o primero, qué es un periodo? ¿Una orientación horizontal o vertical?
periodo? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Horizontal. Este es un periodo horizontal. ¿Cuántos periodos hay en total? 7. 7 periodos, ¿correcto? Los grupos son ordenaciones verticales. ¿Cuántos grupos hay en total según lo clásico? 18. Según lo clásico, 16. 16. Ahí utilizas qué tipo de números, romanos o arábigos. Hermano. Humanos. Hay 8 grupos A y 8 grupos B, ¿verdad? Y según la notación actual, ¿cuántos grupos hay? 18. 18. 18. ¿Utilizando qué tipo de números, romanos o arábigos? Arábico. Arábigos. Perfecto. Listo. De esa manera. Entonces, ¿qué tipo de elementos son esos? ¿Representativos o de transición? Representativos. Representativos. ¿Los de acá? Representativos. ¿Los de acá? De transición. Transición interna. ¿Y los de acá? Interna. De transición. Transición. Ya, te voy a dejar un minuto para que repases esto de acá. Un minuto, ¿ah? Un minuto para que repases y luego te voy a preguntar, hazte todas las preguntas que yo te voy a hacer. Examen oral te voy a tomar. Profe. Profesor. Listo, chicos. Entonces, ahora, Dobedeiner, rapidito. Dobedeiner, ¿qué propone? Ya. Triadas. ¿De cuánto en cuánto? 3 en 3. Ese 3. Newlands, ¿qué propone? Octavas. Octavos. ¿Grupos de cuánto? Y de De 7. 7 en 7. De 7 en 7. Haciendo alusión a las Notas musicales. notas musicales. Listo. Luego aparece Chancortoes. ¿Qué hace Chancortoes? Una lata Un le haces una tornillo, o sea, Tornillo telúrico o caracol telúrico. Perfecto. Quiero que me digas lo primero que se te ocurra, lo que se te venga a la mente. ¿Ya? Luego, hablemos de Meyer. ¿Qué propuso Meyer? la primera tabla. En la primera tabla. Caliente, caliente. Meyer, ¿no? ¿Qué hizo Meyer? Ah, ya. Ya, hizo el esquema, eso que sería Ah, de, hizo los a los elementos. Era una especie diagramas. de líneas. Un gráfico, ¿no? Ahí Hizo está, un gráfico. gráfico de líneas. Claro. Gráficos de líneas. Ya. Luego viene Mendeleev. Mencióname una ventaja de la tabla de Mendeleev. Encontró 3 elementos.
Ya. ¿Qué más? Y estaba más se aproximaba más a lo que sería. Eso de nada. ¿Ah? Se podría encontrar más fácilmente. Ya, muy bien. Ventajas de la tabla de Mendeleev. Desventajas. Y Que sus cálculos no eran correctos, algunos. Había elementos que no cumplían con el orden de peso atómico creciente. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? a ver. Que no tenía espacio para los gases nobles. No tenía espacio para los gases nobles, por eso se inventó el grupo cero de la tabla periódica, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? ¿Algún otro más que puedas mencionar? No había una diferencia clara entre qué cosa era metal y qué cosa era no metal, No ¿cierto? me... ¿Sí? Sí. Entonces, todos esos problemas, ¿quién los terminó corrigiendo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Por lo menos dame una idea de cómo se llamaba. Henry Moseley, ¿te acuerdas? Henry Moseley. No sé. ¿Sí? ¿Qué hace Moseley? Propone, La primera. No, espera. Otra cosa. ¿propone qué? Mm. Encuentra la ley periódica actual, ¿no? ¿Qué es la ley periódica actual? La ley periódica actual significa que los elementos se deben ordenar según el número atómico creciente. Te pregunto, ¿Moseley diseñó esta tabla periódica? Dime sí o no. ¿Moseley diseñó esta tabla periódica, sí o no? No. Moseley, acuérdate, lo mandan a la Primera Guerra Mundial y ¡pah! Perdió la vida. Bueno, Deja el legado de esta tabla periódica. ¿Ya? Mm. En esta tabla periódica, ¿cómo se ordenan los elementos químicos? Por su número atómico creciente. Rapidito, rapidito. ¿Cómo se llama él? Habla. Hidrógeno. Hidrógeno. hidrógeno, litio, Berilio. berilio, Yo- bromo, Uy, Sodio. ya. No, ya, a ver, deténganse. Chicos contra chicas, ¿ya? Chicos contra chicas, ¿ah? ¿Quién lo hace mejor? Y de ahí hacemos una, eh, un comparativo. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Ya? ¿Quién quieren empezar, los chicos o las chicas? Yo. Yo, o sea, ¿las chicas o las chicas? Las chicas. Ya, las chicas nada más, ¿ah? Solo chicas. A ver, Ya. Hidrógeno. Helio. helio, Litio. litio, Litio. Berio. berilio, ojo que si no lo Oro. hacen bien, los chicos le van boro, a ganar, ¿ah? Solo chicas. A ver, ¿cómo se llama? Hidrógeno. hidrógeno, Hidrógeno. helio, Litio. litio, Litio. Berilio. berilio, Berilio. Boro. Boro. Carbono. Carbono. nitrógeno, Nitrógeno. oxígeno, Oxígeno. flúor, Flúor. Neón. neón, Neón. Sodio. sodio, Sodio. Magnesio. magnesio, Aluminio. aluminio, Aluminio. Silicio. silicio, Silicio. Fósforo. fósforo, Azufre. Azufre. azufre, Cloro. cloro, Cloro. argón, Argón. Ya, ahora solo chicos, ¿ya? Solo chicos, a ver chicos, saquen la cara. Son menos, pero ustedes son más bullangueros. A ver, empecemos, chicos. Hidrógeno. hidrógeno, helio, litio, Berilio. berilio, Oro. Carbono. Nitrógeno. Oxígeno. Flúor. Neón. sodio, Magnesio. aluminio, Silicio. Fósforo. azufre, Cloro. argón, Perfecto, listo. ¿Quién creen que ganó, chicos? ¿Ganaron los chicos o ganaron las chicas? Yo tengo mi veredicto, ¿ah? los chicos, ¿Quiénes ganó, chicos o chicas? Chicos, profesor, ya. Ya, los Ya se chicos. quedaron Para mí mudos. ganaron los chicos, ¿ah? Porque han sido más fluidos.
Las chicas como que la han pensado dos veces, Se ¿no? quedaron, así que ya ganaron los chicos. Ya, bueno, sí se quedaron, listo. Y Marcelo, tratar de reclamarle a Marcelo va a ser todo un tema, así que yo creo que ganaron los chicos. Por esta vez, hagamos que ganaron los chicos, ¿ya? Ya. Ya. Pero a ver, quiero respuestas. A ver, vamos, chicos contra chicas, ¿ya? A ver, vamos por acá. A ver, ¿quién responde? Chicos, no, chicas, ¿sí? Y chicos, ¿sí? Así, ¿ya? ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7. 7. Siete. Solo uno responde. Levanta la mano y responde. Para saber si chico o chico el que responde. ¿Ya? ¿Cuántos grupos clásicos tiene la tabla periódica? Luana, y que me da risa ya, ya no sé. Marcelo, 18. ¿cuánto? 18. No. Profesor, 4. Jimena, 16. 16. Perfecto. 16 grupos. Clásico porque es un número romano. ¿Ya? ¿Cuántos grupos tiene la familia A en clásico? Eso sí me lo sé. ¿Ya? Luana, 2. no. Marcelo, Ay, no. ¿Qué hice? A ver, ¿eran 2 o 1? No me acuerdo. Profesor. 4. ¿cuántos grupos tiene en la tabla periódica? Clásico. Familia A. Ya, 4. muy fácil. ¿Cuántos bloques tiene la tabla periódica? Bloques. 4. ¿Cuáles son esos bloques? De transición. Bloques. ¿Cómo se llaman los bloques? Mm, S, P, D y F, ¿correcto? S y P, ¿a qué familia pertenecen? Familia A, Ya. ¿ya? D pertenece a la familia B. B. Elementos representativos, elemento de transición y elemento de transición Transición. interna. Interna. Ya. Van a tener que repasar eso, chicos, ¿ah? ¿Eran 2? ¿Dos qué? 2. Ya. Entonces, veamos acá lo que continúa, ¿ya? Bloques S, P, D y F. Elementos representativos, elementos de transición y elementos de transición interna, ¿ya? Entonces, vayamos por acá. ¿Cuáles son los grupos? Grupo 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 y 8A. Grupo 1A se llaman alcalinos. Grupo 2, alcalinos tercios. Grupo 3, familia del boro o tercios. Grupo 4, familia del carbono, familia del nitrógeno, anfígenos, halógenos y gases nobles. ¿Cómo termina su configuración electrónica? Para el caso de la familia A, la configuración termina en S o termina en P. ¿Ya? Para la familia A, termina en S o termina en P. ¿Ya? Para la familia A, S1 y S2, alcalinos y alcalinos tercios. S2P1, tercios. S2P2, familia del carbono. S2P3, familia del nitrógeno. S2P4, anfígenos. S2P5, halógenos. Y S2P6, gases nobles. ¿Está bien? ¿Queda claro así, chicos? Vamos ahora con la familia B. ¿Ya? Con la familia B, la configuración electrónica termina siempre en D. ¿Ya? La configuración electrónica siempre termina en D. ¿Ya? Si la configuración termina del 2 hasta el 6, ¿ya? Son elementos de transición normales. Pero debes tener en cuenta lo siguiente. Si la configuración termina en 6, 7 u 8, acá, ¿ya? Pertenece al grupo 8B, elementos ferromagnéticos. Si la suma 1 más 10 me da 11, son los elementos de acuñación grupo 1B. Y si la suma 2 más 10 me da 12, pertenece al grupo 2B de la tabla periódica. Profe, ¿dónde veo eso? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer un último repaso antes de ingresar a resolver nuestros ejercicios.